Bueno chicos, primero que nada estoy sin voz, por lo cual les voy a pedir una colaboración justo el día que yo tenía que dar una inscripción. Bueno, me quedé sin voz, son cosas que pasan. Como decía, bueno, Alejandro, mi nombre es Pedro, para quienes no me conocen, yo ya estoy en la última etapa de la carrera, estoy pronto a recibirme si todo sale bien. Y yo la clase que quería plantear para el día de hoy es una clase sobre Revolución Cubana, que es un tema que ya veníamos viendo, y que yo por ahí lo que quería hacer era un diálogo entre las dos perspectivas que podemos tomar para este proceso o para cualquier otro proceso que sucede en Latinoamérica o en cualquier lado. Por un lado, la Revolución Cubana es un objeto de estudio interesante a nivel particular, ¿no?, para analizar aquello que sucede en ese contexto específico, pero también la Revolución Cubana, me gusta en clase, esto sí, que haya intercambios, si alguien quiere aportar algo, alguna lectura, algún artículo, esto es algo de debate constante. Nada, me frena, le cedo la palabra y intercambiamos, no hay problema con eso. Entonces, la Revolución Cubana, en su doble sentido, como fenómeno particular de la historia latinoamericana, que nosotros definimos, pero también la Revolución Cubana, que nos brinda elementos de análisis para los procesos revolucionarios más en general. Entonces, donde podemos indagar un poquito en la estructura social, en las condiciones, en las precondiciones, en las consecuencias, en el intercambio que existe entre lo que sucede en la isla y lo que sucede en el continente y demás, digamos, como un punto más de lo que sucede en Latinoamérica en el siglo XX. Esta tensión, este debate entre la igualdad y las viejas estructuras coloniales. Yo quería empezar con, a modo de disparador, considero que es importante la pata pedagógica en el momento de una clase. ¿Qué entendemos por revolución? Sí, cualquier cosa, algo que se les ocurra en torno a la revolución. ¿Qué es una revolución? Cambio total. Un cambio total, ok. Revolución es un concepto físico. Revolución literalmente viene del latín y quiere decir dar una vuelta completa. Es decir, las revoluciones antes se comprendían como un proceso a partir del cual se restablecen las condiciones previas de algo que sucedía, que es el concepto físico que tenemos de revolución. Sin embargo, en ciencias sociales, por revolución comprendemos, como decía Magalí, un cambio. Cambio total. Cambio total. Si apelamos a uno de los exegetas de la historia que es Hobsbawm, por ejemplo, una revolución es una aceleración del tiempo histórico. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en historia, digamos, en la formación que van a tener ustedes como profesionales, espero críticos, nosotros entendemos por revolución toda una serie de elementos, de eventos que son muy dispares unos con otros. Gordon Childe habla, Bere Childe habla, por ejemplo, de revolución urbana en un proceso de 2000 años. Entonces, ¿es una aceleración del tiempo histórico, un proceso que tarda 2 milenios en consolidar un modelo? Le abro la pregunta, no tengo la respuesta. Y por otro lado, entendemos por revolución a la autodenominada Revolución Argentina, el golpe de Onganía en el 66. Digamos, ambos procesos aparecen con la misma palabra, y ahí la tarea un poquito del historiador es discernir entre los elementos analíticos de uno y de otro. Entonces, hay distintos tipos de revolución. Queda claro, ¿qué tipo de revolución podemos distinguir? Económicas. ¿Qué otro? ¿Qué tipo de revolución conocen? Social, política. Social, política y dijo. Bien. Esta es otra problemática que nosotros encaramos cuando nos proponemos analizar una revolución. ¿Son las revoluciones solamente económicas o solamente sociales? Por lo general no. La revolución industrial, que cambia la base productiva a nivel global en torno a 1750, 1850, apareja una, si se quiere en términos marxistas, superestructura política que es necesaria para esas relaciones de producción que podríamos identificar con los regímenes liberales. Lo mismo sucede con todas y cada una de las revoluciones. La Revolución Cubana, por ejemplo, lo que vamos a ver es que el primer aparejo es que es una revolución política, porque es un cambio de régimen. Pero sin embargo, cuando ahondamos un poquito más y vemos que hay una reforma de la estructura agraria y que ello apareja un cambio de las relaciones sociales entre los campesinos y las clases urbanas, nos damos cuenta de que también es una revolución social, también es una revolución económica. ¿Ok?
En esto yo lo quería hacer a modo de introducción, me parecía que podíamos aportar por ahí un elemento a ustedes, digamos que van a estar frente a una clase en algún momento, que van a estar analizando, presentando trabajos, y que a veces es necesario hacer este puntito conceptual. Ahora vamos con, ahora sí, la Revolución Cubana. ¿Qué podemos recuperar de la clase pasada? ¿Qué recuerdan que hayamos visto? ¿Vamos? Revolución Cubana de la última clase. ¿Qué te acuerdas? Que primero la contextualización que se toma en esta cátedra sobre la Revolución Cubana es que 1959 no va a ser un comienzo, sino que va a ser el final de más o menos 100 años de lucha, comenzando con todo lo que es las revueltas a partir de los años 1830 o 1840. Bien. Esta es una posición historiográfica la que vamos a aprender. Como decía el profesor Alejandro en la última clase, la Revolución Cubana la podemos entender también como el final de un proceso histórico que comienza en el año 1868, que podemos ver ya trazos de estas revoluciones más de carácter del antiguo régimen, en el siglo XIX, 1868, y que culmina con la implantación de un régimen que después podemos abrir el debate si es un régimen socialista o si no lo es, todos ellos debates actuales. Yo lo que quería proponer también para la clase de hoy es que la Revolución Cubana la tomemos con 3 categorías de análisis, que creo que los chicos de historia las conocen. No, yo quería que hagamos una de tiempo largo o de long durée, una de tiempo medio, para después llegar un poquito a lo más acontecimental, digamos, a la última fase de la revolución, que es cuando se consolida, que sería los acontecimientos. Bien, ¿puedo borrar? ¿Alguien está copiando? ¿Por? No, Dale. Bueno, a ver, recapitulando, ¿qué es para Brodel la longue durée? ¿Alguien lo recuerda? ¿La qué? La longue durée, el tiempo largo, ¿qué es? El tiempo geográfico. El tiempo geográfico. El tiempo geográfico, que si se quiere, condiciona ciertas formas de producir, ciertas formas de vivir, ciertas formas de existir. En el caso del análisis más largo, yo lo que digo es, bueno, Latinoamérica, que si bien es una categoría histórica, no una categoría geográfica, tiene un tipo de desarrollo que es el desarrollo capitalista dependiente. ¿Qué quiere decir que sea dependiente? ¿De quién depende? Wallerstein, Lusinski, ¿no? De la propiedad privada. Sí, a ver, al ser capitalista, el fundamento es la propiedad privada de los medios de producción y la competencia entre los individuos y demás. Ahora, que sea un desarrollo capitalista dependiente quiere decir que un espacio de producción se subordina a la producción de otros que por lo general no son nacionales. ¿Qué quiere decir? Vamos con Cuba. Cuba, después del proceso de conquista y colonización, adopta y adapta un sistema, un pacto colonial, en torno a la producción de un producto específico. ¿Cuál es? Azúcar. Dato. En el año 1929, cuando hay una crisis de Wall Street, una de las economías latinoamericanas más golpeadas es Cuba, porque el 90% de su Producto Bruto Interno, el saldo exportable, es representado por el azúcar. Y cuando Estados Unidos deja de comprar el azúcar, entonces, por efecto dominó, las variables económicas de Cuba, lo que vemos es que desciende el Producto Bruto Interno, bruto, per cápita, inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, decimos que es un capitalismo dependiente porque en el esquema productivo se ocupa de las materias primas, que son bienes económicos que no tienen un valor agregado y que eso lo hace dependiente al que está comprando, ¿ok? Para ponerlo en criollo. Eso en el tiempo largo. Hay una serie de
estructuras, fuerzas sociales y personales o no, si seguimos a Brodel, que hace que sea una economía primaria dependiente, primero, si se quiere, en palabras de Martín, dice que salimos de una dominación para entrar en otra, del Imperio Español, y después de los Estados Unidos. ¿Ok? Ahora sí, Borja. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Acotación? ¿Algo? ¿No? Una pregunta. Sí. El texto también empieza hablando desde la crisis de 1929. Entonces, ¿por qué se considera que el proceso de la revolución empieza desde 1868? Porque lo que nosotros podemos observar en 1929 es que se agudizan ciertas características del sistema cubano que tienen que ver con su estructura económica, que es la dependencia de los Estados Unidos, por darle un ejemplo. Pero en realidad nosotros partimos de que hay distintas periodizaciones y lo que nos interesaba era marcar a 1868 el inicio de la guerra de independencia, que van a ser 3, la primera hasta 1878 es la guerra de los 10 años, después 1892 a 1895 la llamada guerra necesaria de Martí, y finalmente la intervención norteamericana que decanta en un pacto, en la Paz de París, en la que las ex colonias del Imperio Español quedan supeditadas al dominio informal, el protectorado, como le quieras decir, de Estados Unidos, excepto Cuba. Puerto Rico, Filipinas y demás quedan como protectorados. Cuba, sin la injerencia de los Estados Unidos, es muy marcada a partir de lo que se llama Enmienda Platt. Es una legislación que hace el Senado estadounidense que básicamente dice que de peligrar, en realidad tiene toda una justificación que dice: si en la isla de Cuba sucede tal cosa, hay inestabilidad política, nosotros intervenimos. En realidad ahí lo que es, el trasfondo de la enmienda Platt es que la gran mayoría de la economía cubana depende de la intervención económica norteamericana, digamos, representan el 60% del capital antes de la revolución. Hoteles, casinos, pero también latifundios azucareros y demás. Entonces, este doble juego, 1929, nos muestra, es un síntoma de lo que sucede, pero nosotros arrancamos de antes, porque acá se empieza, digamos, un poquito el intelectual, más importante sería José Martí. ¿Alguien recuerda por qué es importante este personaje? ¿No? Porque era diferente, si se quiere, la idiosincrasia cubana de la norteamericana. Un elemento muy distintivo es que el concepto de raza en el discurso de José Martí y de otros intelectuales cubanos no es para marcar una distinción, digamos, como si sucede en Norteamérica, que es un país muy fracturado por la cuestión de raza, sino que la ciudadanía nacional se ve como una ciudadanía política, donde los negros, los descendientes de los africanos, son también parte de esta comunidad nacional. Y para responder el debate que salía el otro día, José Martí no lo utiliza como, si se quiere, argumento económico, porque él no es parte de la clase dominante. ¿Sí? Entonces, eso marcaría la distinción con la revolución del principio del siglo y con algunas posteriores. ¿Okay? Bien, ¿cómo llegamos acá? Sí. Una consulta. ¿La situación de Cuba entonces en ese momento con Estados Unidos es similar a la que tiene Puerto Rico? Sí, la diferencia es que Puerto Rico tiene formalizado el dominio político, Cuba no. ¿Una otra pregunta? Bien. Bueno, esto en términos de, digamos, de duración más larga, acá marcaríamos el inicio de estas relaciones bifrontes que mantiene Cuba con Estados Unidos, por un lado de marcada dependencia y de dependencia económica por un lado, y de la notable capacidad que tiene Estados Unidos para fracturar a la clase dominante cubana y para siempre encontrar apoyo soviético necesario. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, el partido stalinista, el partido socialista, ¿cómo es el nombre completo? El de 1925. El partido que funda al Partido Socialista Popular. El Partido Socialista Popular
podemos marcar como un hito organizativo, si se quiere, de los tiempos previos a la revolución, tiene una postura total y absolutamente pasiva respecto a los distintos gobiernos títeres de Estados Unidos. Entonces, es notable la capacidad que tienen para fracturar a la clase dominante y también a las distintas organizaciones que surgen como respuesta a esta dominación. ¿Ok? Bien. Esto, yo quiero ir haciendo ahora una reconstrucción del periodo entre 1900 y 1960. Hay algunos hitos que van marcando estas marchas y contramarchas a una organización, si se quiere, revolucionaria, que a mí me gustaría debatir, me gustaría que con las lecturas que tienen, con lo que saben, marcar estos debates contemporáneos de si las revoluciones socialistas, si las revoluciones antiimperialistas, si las revoluciones cubanas, si las revoluciones nacionales, porque no hay una mirada sobre el proceso que sea unívoca, y de hecho a mí me parece que desde el 59 que la opinión pública está marcada por una notable fractura entre los que ven en Cuba a un faro, a una guía de qué es lo que hay que hacer, y los detractores del régimen que lo utilizan como el Haití del siglo XX, digamos, el terror rojo, lo que no tiene que suceder. En el año 1903, Estados Unidos logra la concesión de una pequeña bahía al sur de Cuba, que conocemos con el nombre de Guantánamo. Ahí es donde se va a edificar una de las cárceles políticas más importantes del sistema norteamericano, y a nivel simbólico Guantánamo tiene mucho peso para la historia cubana. En 1922 se funda la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios. ¿Por qué nombro esto? Porque la organización política en Cuba, en este periodo que estoy marcando acá, tiene como dos caras. Por un lado, hay un muy marcado movimiento en torno a la educación, estudiantes universitarios, también hay estudiantes secundarios, digamos, que es menor porque en Cuba la educación es un bien totalmente suntuario, digamos, que es una de las principales cosas en la que se apoyan quienes apoyan digamos, al sistema cubano, en que ahora la educación es totalmente universal y gratuita. Y por otro lado tiene una pata partidaria, que es una suerte de juego griego de hegemonías entre el Partido Comunista, el Partido Socialista, los que las rupturas de esas dos principales unidades partidarias que decantan en un montón de otros partidos que se alían con los dictadores, detractan a los dictadores, buscan apoyos afuera. Digamos, es un juego bastante complicado en el universo partidario. Digamos, en este sentido tenemos al que ya habíamos marcado acá, el Partido Socialista Popular, que con mucha influencia del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, y bastante ortodoxo en ese sentido. Entre 1925 y 1933 tenemos la dictadura de Gerardo Machado, que si recordamos en 1929 es la crisis económica, el hundimiento, digamos, de muchas economías que apareja la caída del sistema financiero bursátil de los Estados Unidos, digamos, y que decanta en toda una serie de movilizaciones en las que se nuclean tanto personajes del ámbito educativo como del ámbito partidario. O sea, ahí vemos este juego. Gerardo Machado va a gobernar hasta 1933, año en el cual va a haber un golpe de Estado, si no me equivoco, se dice que orquestado por el gobierno de los Estados Unidos, porque querían evitar la victoria del candidato de esta organización política, digamos, disímil, con muchos elementos que se había logrado nuclear al fin. Y va a gobernar durante un mes Céspedes, que después va a ser reemplazado, destituido, por primera vez por Batista. Fulgencio Batista es un personaje de la vida política de Cuba, al igual que la mayoría de los personajes políticos de la vida de Cuba, con posturas muy encontradas. Digamos, en un primer periodo se le reconoce cierto arraigo popular, pero nosotros nos vamos a quedar con, obviamente, el último Fulgencio Batista, que es el Fulgencio Batista Cipayo derrotado, de 1959. Hay todo un proceso, lo que se llama la pentarquía, del gobierno de los 5,
que va a decantar en 1940 en una asamblea constituyente que se propone formalizar un sistema de gobierno con fundamentos legales, ¿no? Digamos, porque está esta situación de provisionalidad constante, digamos, a un dictador le reemplaza a otro dictador que quiere restituir, pero hay un golpe de Estado y hay una marcha atrás. Entonces, esta asamblea lo que quiere es formalizar un sistema político. Y en cierta medida lo va a lograr porque en el año, digamos, se promulga la Constitución y en el año 1944 va a ganar Ramón Grau San Martín del Partido Revolucionario Cubano. Auténtico era la... Auténtico después cuando se divide con el Partido Ortodoxo. Claro. En ese momento el Partido Revolucionario Cubano. Partido Revolucionario Cubano. Como decía acá Alejandro, bueno, en las filas de este Partido Revolucionario Cubano hay bastantes figuras que después van a ser claves para comprender qué es lo que sucede en la década del 50, entre ellas Fidel Castro. Este Partido Revolucionario Cubano, más adelante, se va a partir y va a generar lo que se llama el Partido Ortodoxo. Este Partido Ortodoxo va a ser el semillero de cuadros políticos que van a participar en el 50 del proceso revolucionario, que, como decíamos al principio, solo termina en el año 1959, pero tiene todo un camino previo, a partir del cual nosotros podemos discriminar toda una serie de características comunes a otras experiencias latinoamericanas y a las experiencias revolucionarias, si se quiere, más en general. Por ejemplo, yo estoy muy seguro, ¿alguien acá está haciendo Argentina? Bueno, pero cuando nosotros vemos estas cronologías, casi todos los países latinoamericanos se suceden por lo mismo. Digamos. Primero, un debate entre, si se quiere, los partidos populares y los representantes de las corporaciones extranjeras o del capital internacional o los representantes del imperio, como le queramos decir, y marchas y contramarchas entre regímenes democráticos y regímenes dictatoriales de golpe de Estado. Entonces, por eso Cuba es también una suerte de reflejo en el cual vemos a la historia más general latinoamericana. ¿Ok? Bien, va a haber un breve periodo de institucionalidad que se va a romper en el año 1952, lo que se llama el madrugazo, ¿no? Que es el golpe de Estado que nuevamente va a llevar a cabo el ahora general Batista, antes era coronel, y que va a desencadenar un sistema, si se quiere, de Estado gendarme, con una marcada represión y con una marcada persecución de la oposición política variada y que tuvo que adoptar muy distintas expresiones, digamos, lo que decíamos, lo de la pasividad del Partido Socialista Popular, por un lado, y si se quiere, la organización política que va increyendo también en torno a lo que está sucediendo en otros países latinoamericanos. La experiencia de República Dominicana, por ejemplo, van a participar algunos de los revolucionarios que van a participar en la Revolución Cubana. ¿Hasta acá una pregunta? ¿No? Bueno. ¿Puedo borrar o alguien está notando? ¿Qué les genera la Revolución Cubana? Quiero escucharlos. No me gusta hablar todo. Si tuviera que resumirla en una palabra, ¿cómo la resumiría? En 2 palabras. Independencia de Cuba. Independencia de Cuba, bien. ¿Alguien? ¿Ah? Bueno, es interesante lo que dijo Tefi porque efectivamente, digamos, hay toda una biblioteca historiográfica que habla de la Revolución Cubana, no tanto como una revolución comunista, que sería una visión de los detractores de la Revolución Cubana, sino como el fin del proceso de la independencia cubana. Y de hecho, cuando nosotros vemos las primeras medidas de Fidel y todo su gabinete, vemos que se nacionalizan los bancos, hay una reforma de la estructura agraria, etcétera, etcétera. Digamos, medidas que tienden a la soberanía nacional. Sí. Perdón. Sí. Que la Revolución Cubana, en estos términos, sea un cambio de concepción, es un cambio de mentalidades dentro de la misma Cuba. Para mí sí, porque de hecho
Si tomamos, por Un ejemplo, cambio de mentalidades una vez que finaliza, Sí, con esto que vos decís que se estatiza todo, se hace más. porque de hecho, si tomamos a Gramsci, ahora los digamos, que van a estar ocupando los puestos institucionales del Estado van a tener un paradigma totalmente opuesto al que tenían anteriormente, digamos, más viniendo de la dictadura de Batista, que es un Estado gendarme, ¿no? Digamos, donde Guerra Fría, macartismo, digamos, hay una persecución bastante marcada de las ideas de izquierda. Entonces sí, yo estoy de acuerdo, es totalmente un cambio de paradigma. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, vamos con el análisis de tiempo corto ahora. Fuimos a las estructuras, estuvimos en el tiempo medio del Estado o los estados cubanos entre 1900 y 1950, y ahora estamos en el último momento del proceso, que es la dictadura de Batista. ¿Alguien vio El Padrino? Sí, sí, una referencia obligada. ¿Viste cuando Michael va a Cuba? Sí, pero en Cuba no llega a todo. Sí. ¿Y qué sucede? Él a qué va a Cuba. Él va a hacer un negocio con el casino. Sí, con Roth, con el judío. Sí. Bueno, a veces, ¿por qué menciono esto? Digo, si no vieron El Padrino, desde ya que la tienen que mirar, es filmografía recontra obligada, pero digamos, es en la tercera que Michael viaja a Cuba para hacer un negocio, digamos, y ahí se ve la dinámica esta de los empresarios norteamericanos que, por un lado, digamos, tienen inversiones en el propio país, pero que ven a Cuba como el patio trasero donde también se puede hacer un poquito de plata, digamos, y todo el mundo del casino cubano, y la parte que igual es totalmente hollywoodense, donde Michael dice, van a ganar porque ellos están convencidos de lo que hacen, digamos, los soldados, bueno, le garpan, pero estos tipos que se meten en una bomba y van en taxi hasta tal lado, digamos, están convencidos de lo que hacen. Sí, a él le gustaba la idea de hacer negocios ahí. Sí, sí. Sí, él decía, esto va a estallar en realidad, digamos, y es lógico. Pero también la escribieron con el diario del lunes, la película, totalmente. Bueno, entonces, entramos al último periodo. Habíamos dicho, Batista se hace con el control del Estado a través de un golpe de Estado que se llama el Madrugazo, porque fue de madrugada, fue una toma del Palacio de madrugada. A todo esto, habíamos visto que se organiza en la decisión del Partido Revolucionario Cubano, se dividen dos, el Partido Revolucionario Cubano Auténtico y el Partido Ortodoxo, en donde vamos a encontrar este personaje que es bastante relevante, que es Fidel Castro. Habían abonado una experiencia importante en, digamos, en República Dominicana, donde se organizaron milicias para derrocar al dictador allí presente, y también nosotros tenemos que pensar que hay un intercambio intelectual constante con lo que está sucediendo en otros países latinoamericanos. Si no me equivoco, digamos, entre los guerrilleros que va a ir reclutando Fidel con el tiempo, hay ex milicianos de la República Española, por ejemplo, digamos, que son parte de la formación constante de las clases revolucionarias de todo el mundo. En el seminario tenemos un artículo al respecto. En el año 1953 está el primer intento, o el primer estallido notable del periodo, que es el intento de asalto cuartel Moncada, que está en las afueras de Santiago de Cuba, y del cuartel Céspedes. Fulgencio Batista, bueno, personalmente, su policía, su ejército logra reducir, digamos, estos intentos y toma prisioneros a quienes habían participado de esto, fusilando a casi todos, a excepción de unos pocos. Si no me equivoco, es porque la madre de Fidel Castro tenía relación con la esposa de Batista, eran conocidos, entonces logra que, por esas casualidades, logra que desarmen, digamos. Tras lo cual, digamos, tras ser liberados, se van a ir al exilio en México, desde donde van a formar a toda una columna de guerrilleros, pero también de intelectuales y de cuadros que después van a participar del primer gobierno tras la Revolución Cubana, y donde van a formar el movimiento
26 de julio, que va a ser muy importante en los sucesos. Esto es del año 1954. En 1956, ¿a alguien le suena Sierra Maestra? Sí, ¿qué es? Todos hicieron así, pero... no es cuando se atrincheran junto con Fidel Castro y reclutan a los campesinos. Así es. Sierra Maestra, una cosita que es notable de la geografía cubana que podemos destacar es que hay una diferencia notable entre el oriente y el occidente cubano. El occidente cubano, por lo general de propiedad latifundista, es el lugar de las inversiones de los norteamericanos y es el lugar de capital más concentrado, digamos. Pero el oriente cubano es más bien de pequeñas unidades de producción familiares, de campesinos libres, cuyo estatuto jurídico estaba en cierta medida reconocido hace tiempo, si bien, digamos, los gobiernos adeptos a los Estados Unidos intentaban ir atrás con este estatuto legal. Y Sierra Maestra, como decía Kevin, es muy importante porque se ocupan de reclutar y sobre todo van a reclutar a la población rural del oriente cubano. Es muy interesante la experiencia de Sierra Maestra. Yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de leer, de ver una película al respecto, digamos, ellos se atrincheran y tienen todo un sistema para conseguir provisiones de alimentos, tienen un pequeño taller donde se hacen la ropa con los cueros, digamos. El segundo producto, si bien muy lejos de Cuba, es un poco la ganadería, digamos, y incluso tenían una pequeña prensa donde circulaban, donde imprimían el manifiesto, donde imprimían distintos materiales para formar a sus militantes, digamos. Es una experiencia intensa porque también, digamos, perseguidos por el estado de Fulgencio Batista, pero una experiencia como de formación constante, de reclutamiento, una unidad táctica, digamos, es todo al mismo tiempo. Él va a ser la base de las operaciones, digamos, y es curiosa la autarquía económica que logran, digamos, o sea, ellos hacen sus propios alimentos y demás. Entonces, hasta 1957, en la Sierra Maestra van a estar reclutando población rural del oriente cubano, van a ganar bastante popularidad entre las clases bajas, digamos, de todo Cuba. Y después, bueno, se viene la parte más interesante del proceso, que si alguien tiene algo para comentar en este momento, de la última parte del proceso cubano, que es hasta la llegada a La Habana, que se efectiviza la revolución el 1 de enero de 1959. Este año, digamos, se cumplieron 60 años y hubo toda una serie de artículos, toda una serie de reseñas, toda una serie de cosas al respecto que son interesantes para traer a colación. Sí. Yo tengo una toma muy ahí y quiero ver si tiene un objetivo que el conflicto con fuerza en el oriente cubano, es por la Sí. atrás. Sí. Y que podamos decir. Sí. Esto, si somos muy generosos, es la isla del Perú. Digamos, en esto que ni siquiera es la mitad, es el tercio occidental, acá estaría La Habana, y acá está Guantánamo, si no me equivoco. Acá está como concentrado el capital foráneo, la producción y demás. Y esto, que es un territorio más amplio, con otras características geográficas, es el lugar de la pequeña propiedad campesina. Los movimientos en la historia de Cuba, digamos, las guerras siempre empiezan acá, y la intención es que lleguen al occidente cubano, que sería donde se institucionaliza la victoria o la derrota de los distintos procesos. Digamos, la guerra de los 10 años tuvo esta lógica. El reclutamiento se hacía acá, digamos, para llegar a tomar la capital. Y lo mismo va a suceder. Y por eso es que la Revolución Cubana, si bien es particular en algunas de sus características, también empalma en la historia más general de Cuba y en la historia más general de Latinoamérica, digamos. Todo este vocabulario que estuvimos enumerando, después lo podemos aplicar, estas categorías, a, no sé si ya lo vieron en el caso de Bolivia. ¿No vieron el caso boliviano? Bueno, esto de la dicotomía entre el latifundio y la pequeña propiedad campesina, o entre un aparato jurídico tendiente a beneficiar a los grandes empresarios sin reconocimiento legal de los campesinos,
que en la mayoría de los lugares de Latinoamérica son el grueso de la población. Nosotros justo vivimos en un país que es la excepción a la regla, por el poblamiento tardío, que tiene otras características. Pero un poquito mi intención para hacer era eso, además de que hablemos de Cuba, que es muy interesante y que yo ahora voy a dejar, antes de sentarme y dejar al profesor, algunas preguntas para que se debata o para que lo piensen y busquen al respecto. Sería esto, digamos, abonar el análisis de también otras experiencias. Cuba es interesante. Ahora, la experiencia cubana, con las interpretaciones sobre la independencia, sobre la revolución cubana, digamos, ¿ustedes qué piensan? ¿La revolución cubana es una revolución socialista? Sí, ¿no? ¿Por qué? Acá me hacía... ¿Qué es eso? Es una revolución socialista, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una que no leí nada para que hable. No, por todo lo que vengo viendo, escuchando, etc., me da la sensación que se buscaba una repartición más equitativa de todo, digamos, el poder al mismo tiempo. Bien, si nos acordamos algo de Marx, ¿Marx dónde decía que iban a ser las revoluciones? En las ciudades. ¿En las ciudades? ¿De dónde? Más alto. Te escuchamos todo. Donde está la gran industria, donde hay proletariado. Claro. Él dice que va a ser en Europa Occidental, digamos, por la estructura productiva, digamos, al haber más industria, al haber una clase obrera numerosa, ahí es donde se agudizarían las tensiones del sistema capitalista, que la violencia es su naturaleza y no una consecuencia, y la revolución iba a ser ahí. Digamos. Pero después visitamos el siglo XX y acá estamos hablando de una estructura económica totalmente distinta. Digamos, donde el sujeto de interpelación de esta revolución no es el obrero, es el campesino. Entonces, en términos teóricos, depende de dónde te pare, podés decir, es una revolución nacional, puedes decir, es una revolución socialista, para mí es una revolución... No voy a dar mi opinión al respecto. Una revolución cubana es, me refiero a que legitima con Martín la revolución. ¿Se legitima, perdón? Con Martín, Claro, digamos, y la literatura de guerra de la épica de la revolución cubana es nacional. Por eso, me refiero a que es cubana en sentido nacional. Sí, Imperialista. es una palabra muy importante, antiimperialista. Tefi. Yo creo que es una revolución del movimiento nacionalista propia por la lucha de los propios, digamos, de los propios campesinos de ahí. O sea. Y que, digamos, a ver, el sujeto de interpelación de Marx es el obrero que su enemigo natural sería el sistema capitalista, en esto la lucha de clases. Pero el enemigo de los cubanos, digamos, si nosotros leemos toda la producción escrita de sus distintos dirigentes, no es tanto el capitalismo, sí es el imperio. Y no cualquier imperio, uno específico, Estados Unidos. Entonces, a mí lo que me parecía interesante era esto, digamos, todas las dimensiones de análisis que tiene, los debates que podemos suscitar al respecto. Quiero escuchar más voces, a ver qué piensan. A ver, allá, vos, Kropotkin. Eso es ¿Qué quieres saber? ¿Qué opinás vos, por ejemplo, vos como militante político, qué opinás de la revolución cubana? Como estudiante de historia. Sí, también es lo mismo que le habías preguntado, tanto si lo considero una revolución socialista. Así es. Mira, tanto estatización de los medios de producción, poner como es todo el gobierno en un solo partido, que sería el Partido Comunista Cubano, esas dos cuestiones seguirían una lógica marxista. Ahora, otras relacionadas con quién es el foco de ataque, todo eso estoy totalmente de acuerdo, que son muy diferentes. Ok, bueno, interesante. ¿Puedo hacer una pregunta? Obviamente. ¿Por qué se empeñan en hablar de revolución socialista si los propios cubanos hasta el 62, hasta la segunda declaración de La Habana, no se consideran socialistas? ¿O por qué los propios cubanos tienen que refundar el Partido Comunista en el 63?
Digo, están poniendo o están interpelando a la revolución desde una lógica No quería decir eso. que no es la cubana. ¿Entienden lo que quiero decir? Lo digo en general. Están interpelando a Cuba desde una posición no cubana. Porque en realidad los cubanos, hasta la segunda declaración de La Habana del 62, no hablan de socialismo. Y de hecho tienen que hablar de socialismo forzado por Playa Girón, el bloqueo, la crisis de los misiles y todo lo que va en... O sea, si hay algo que lo va llevando a Cuba a hacer esa declaración, la segunda declaración de La Habana, es las políticas agresivas que tiene el imperialismo para con la revolución. En la primera declaración de La Habana, que es en el 60, ellos dicen que son antiimperialistas, latinoamericanos y antiimperialistas. Esa es la definición que tienen los cubanos de su propia revolución. O sea, eso es interesante porque acá la cronología de cuándo se tienen que declarar cubanos y por qué tiene mucho que ver, porque si no tampoco van a entender algo que es elemental y que Pedro lo va a empezar a explicar, y si no lo vamos a explicar después, que el gran motor de la revolución cubana, a diferencia del socialismo real, es qué tipo de estímulo. El material, otro tipo de estímulo van a plantear los cubanos para llevar adelante la revolución. ¿Por qué no entra en crisis la revolución como si en las revoluciones del socialismo real? Porque hay otro tipo de estímulo. Ese estímulo lo plantea, lo resume el Chen, lo que dice el hombre nuevo. No es un estímulo material, es una revolución o la primera revolución que apela al estímulo moral para llevarla adelante. No apela al estímulo material. Porque por ahí es el verdadero corolario de la revolución cubana y por eso se puede relacionar con Martí. Porque es la primera revolución que plantea un tipo de estímulo distinto, que es el estímulo moral. ¿Por qué hay que ser revolucionario? Porque yo soy cubano y antiimperialista. No necesito nada más que esa condición. Exactamente. Porque si no, nosotros dentro de todo este proceso que muy bien lo está planteando Pedro, nos estamos perdiendo una parte, que es el estímulo moral, que ser revolucionario es un orgullo para un cubano. Y no necesita absolutamente nada. Porque digo, dentro de esa concepción, que es un poco lo que planteábamos en la primera aproximación a la revolución, estaba una de las grandes incógnitas que tiene la revolución cubana, y un poco es empalmar con lo que discutimos con vos en la clase pasada. Lo utilizan, no sé, porque los tipos, y no lo quería decir en la clase pasada, pero está el estímulo moral, esto de plantear la revolución como producto de el hombre nuevo. Y de hecho la revolución cubana va a plantear una ruptura para dentro del socialismo real. La revolución cubana rompe con la no posibilidad de hacer un proceso revolucionario, pues las revoluciones reales abortaron todo proceso revolucionario después de la década del 20 y entra en el etapismo y en el determinismo histórico, que es primero hay que fortalecer la revolución en un país y todos vayamos a rezarle a la Unión Soviética. Entonces rompe con eso, rompe con una cuestión que es elemental y que tiene que ver con la raíz de todas las revoluciones que vimos a lo largo del siglo XX, que es la discusión sobre qué son los campesinos y qué tiene que ver la tenencia de la tierra. Ya dejan de ser contrarrevolucionarios como planteaban los soviéticos. Y que decía que eran una clase que iba a desaparecer con el tiempo. Entonces, rompe la discusión de lo que es el imperialismo, porque ya no es simplemente la etapa superior del capitalismo en términos de Lenin, es una dominación cultural, que eso el marxismo real nunca lo tomó en cuenta. De hecho, Mangel hace toda una relectura, Ernest Mandel, hace toda una relectura sobre lo que es la discusión de la
teoría de la renta agraria, que es un quiebre por izquierda del trotskismo. Y hay toda una revisión de lo que es, por eso es el foco donde van casi todos los aspirantes a revolucionarios latinoamericanos, porque habla de una revolución latinoamericana y habla esencialmente que la revolución es factible. Pero es factible porque no es socialista, es antiimperialista, porque el enemigo común es el imperio para los cubanos. Por eso se pueden formar las olas, que es la organización de la sumatoria de todos los grupos armados que van a plantear la ruptura en América Latina. Y no solo eso, sino incorporan algo que es esencial y que nunca tuvieron en cuenta el socialismo real, que son a los pobres. El socialismo real toma a los pobres como lumpen proletariado, imposible de rescatar para la revolución. Los cubanos lo toman como el eje de sus modificaciones, tomar al pobre, retomar en esta concepción de salvar al pobre, porque el problema que tienen los cubanos cuando toman el poder es el pobrerío que tienen en Cuba. Por eso las leyes no son de sociabilización de la tierra, nada. Hagamos una ley agraria, mantengamos hasta el 400 hectáreas para... Es lo que iba a decir. No, hay una cuestión conceptual. No es lo mismo nacionalización, estatización y socialización de los medios de producción, porque es otro de los debates que surge en torno a el modelo, si se quiere, cubano. Se estatiza y se nacionaliza, no se socializa. De hecho, hoy en Cuba las propiedades agrícolas hasta el 60%, hasta 60 hectáreas son privadas. Y esta forma de ver 7 tipos de propiedad que después va a tomar Salvador Allende para Chile, sale del régimen cubano. No hay una estatización o una colectivización forzosa. De hecho, el modelo cubano es el que toman los sin tierras en Brasil, donde existe la tierra cooperativa o campesinos que mantienen la propiedad individual en la tierra recuperada. Entonces, es muy... ¿cómo plantearlo? Es una visión muy nuestra decir que la revolución cubana es socialista. Los cubanos... Ser socialista o la discusión del socialismo es una discusión a posteriori. Lo que ellos son cubanos y antiimperialistas y construyen su revolución basada y anclada, como demostró a lo largo de la periodización que hace Pedro, anclada en su historia y que tiene que ver con sus luchas. El problema que tiene Cuba, y que lo dice Martí, de Martí en adelante, y esa cuestión heroica que tiene tanto Martí como puede decir Chivás cuando se suicida, que yo en programa de radio él apela a los cubanos, dice, el final pues lo estuve releyendo, dice: cubanos, los llamo a independizarse económica y políticamente, cubanos, es la hora de echar a los delincuentes del gobierno, es la hora del pueblo cubano, es la última vez que golpeo a tu puerta para que te despiertes. Y se pegó un tiro. Y ahí empieza la epopeya heroica de lo que fue el Partido Ortodoxo. Fidel, aparte de los conocimientos que tiene la madre de Castro con la mujer de Fulgencio Batista, no lo puede fusilar porque está enraizado el pensamiento de la ortodoxia y el pensamiento de Fidel Castro en cumplir a rajatabla la Constitución cubana, porque lo primero que hace Fidel en el 24 de marzo del 52, fecha que uno la recuerda por el 24 de marzo del 76 en Argentina, lo que hace Fidel Castro es ir hace una jugada extraordinaria para un revolucionario. Hace una denuncia en la Corte Suprema de Justicia cubana, denunciando a Fidel Castro, a Batista, por usurpador del poder. ¿Por qué hace eso? Porque si la Corte Suprema de Justicia, que es el último organismo de la división de poderes, falla en favor de Batista, es cómplice y Fidel Castro no la tiene que reconocer. Entonces, como la Corte Suprema falla en favor del dictador, lo que dice Fidel Castro es que no hay un orden constitucional a respetar en Cuba. Esto nos habilita a nosotros a hacer la revolución. Entonces, cuando hace esa denuncia, él se garantizó que más allá de lo que pase
el 26 de julio del 53, cuando intenta tomar el cuartel, tenía un salvoconducto de su vida, porque no lo pueden ejecutar, ni a los que ejecutan son a los que caen prisioneros en el momento. Todos los que fueron llevados como presos quedan recluidos en la isla Los Pinos, que está enfrente de Cuba, y después marchan al exilio, porque en realidad lo que hizo Fidel es una estrategia fantástica, es decir, ustedes no están cumpliendo con la Constitución del 40 cubana, entonces ustedes no me pueden condenar, no pueden hacer nada. Eso es lo que permite que salgan todos exiliados de Cuba. Entonces apela siempre a la tradición de lo que es Cuba, la historia cubana. O sea, la historia cubana es muy rica en la lucha contra el imperialismo. Y siempre la historia cubana se planteó como un binomio antagónico de lo que es la historia norteamericana. Por eso esa cuestión permanente de enfrentamiento tanto de Cuba con Estados Unidos como de Estados Unidos con Cuba. Digo, uno sin el otro no existe, porque su construcción es de un antagonismo permanente, la denuncia permanente de la expansión imperialista, del maltrato que tienen los afroamericanos, de esta supremacía de la raza blanca protestante, de no tener en cuenta a los pobres, que eso es en parte cómo construye la teocracia republicana norteamericana su fundamento. Y del otro lado está Cuba como un faro que permanentemente denuncia esas cosas. Entonces, por eso yo participo en este ratito nada más que para plantear, ¿por qué nos forzamos nosotros en definirlos como socialistas cuando ellos son cubanos? Y lo dicen a los cuatro vientos, somos cubanos. Digo, de hecho, no es casual. En el 53 también empiezan acá. Santiago de Cuba está en el oriente. No está en La Habana, no van a tomar La Habana. Digo, en el 58, que es la declaración de Caracas, lo primero que dice Fidel es, señores, todas las guarniciones militares del oriente cubano, porque tienen una tradición martiana, se pueden sumar al proceso revolucionario. Y de hecho hay toda una disputa en el año 59 entre sectores más proclives a lo que sería la socialdemocracia, una tradición más republicana al estilo norteamericano, con el grupo más duro del 26 de julio, que se resuelve cuando Matos y 13 generales del ejército rebelde son apresados por Camilo Cienfuegos y Raúl Castro en octubre del 59, y Matos es ejecutado por traición al pueblo cubano. O sea, esto también echa por tierra esto que Fidel fuera un sanguinario, que aquellos que le podían hacer un poco de sombra los iba matando. Pues lo acusaron de matar a Camilo Cienfuegos y lo acusaron de matar al Che. A ninguno de los dos los mató. Digo, de hecho, Fidel puede concentrar el poder y quedar como único líder del ejército rebelde gracias a Camilo Cienfuegos, que se carga a Matos y a los generales que no entran dentro de la lógica del movimiento 26 de julio. Se lo acusa de stalinista cuando rompe, o sea, el primer aire fresco que tiene el estalinismo después del 20 congreso del PSUV del PSUV es la revolución cubana, porque ellos no son cubanos. Ya hablar de un estímulo moral contra el estímulo material rompe con el estalinismo. No hay otra lógica. Pero bueno, sigan hablando con esto. Fue un... No, le damos 5 de... Ah, sí. Sí, seguimos. 5 minutos, chicos, y seguimos. Bueno, entonces, retomando. La idea de la primera parte de la clase era esto de darles algunos elementos de análisis, brindar un poquito una panorámica del proceso, por ahí no tan pormenorizado, sino grandes rasgos. Y ahora en la segunda parte yo lo que quiero plantear es algo importante, que es
el rol, el peso que tiene el proceso cubano en el siglo XX latinoamericano. ¿Sí? Como veníamos diciendo, entonces, Cuba, el proceso cubano con sus particularidades, esto de ser una revolución en 3 tiempos, digamos, de cerrar un proceso largo de un cambio de estructura económica, digamos, que lo podemos ver si analizamos algunas variables básicas que podemos aplicar a cualquier país, por ejemplo, la tasa de alfabetización y el Producto Bruto Interno per cápita. Entonces hay un cambio radical antes y después del 59. Eso por un lado, digamos, estas particularidades. Por otro lado, Cuba es un parteaguas, y me gusta la palabra, sobre todo porque es una isla, en la historia del siglo XX latinoamericano. ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguien recuerda, por ejemplo, sabe quién fue Frondizi? Sí. Arturo Frondizi. Arturo Frondizi fue presidente de la Argentina entre 1958 y 1962. Él en la ciudad de Montevideo mantiene una reunión secreta con el Che Guevara. ¿Y qué sucede después? ¿Quién lo recuerda? Hay un golpe de Estado. La destitución del presidente asume el presidente provisional José María Guido y se reabre un proceso electoral. Porque mantuvo una reunión con el Che Guevara. El siglo XX lo podemos, digamos, con la posguerra se abre el periodo que nosotros llamamos Guerra Fría. ¿Sí? ¿Por qué se llama Guerra Fría? ¿Alguien lo recuerda? ¿Tan en contemporáneo? ¿Por qué es fría? Porque no hay ataque directo. Porque no es una guerra directa. Es una guerra que se dirime de 2 formas. Una de las formas es la intervención de algunos de estos polos, que serían el bloque capitaneado por la Unión Soviética y el bloque capitaneado por los Estados Unidos de América, en otros lugares. Por ejemplo, Vietnam. Por ejemplo, Corea. Por ejemplo, Afganistán. Entonces, si por un lado tenemos estas guerras que no se pelean directamente entre los 2 principales estados, por otro lado tenemos lo que podríamos decir una muy fuerte, me tomo la licencia de usar el término, guerra o batalla cultural. ¿Sí? Entonces, si por un lado la disposición de los recursos económicos va a demostrar cuál de los sistemas es mejor, si el sistema capitalista o el sistema socialista, y en esto tenemos, por ejemplo, el fenómeno de los estados de bienestar en el occidente europeo y en distintos países latinoamericanos, que son una respuesta, una de las interpretaciones tradicionales es que son una respuesta a estos modelos paralelos que surgen en el este europeo y que demuestran tener tasas de crecimiento enormes y una cuota de seguridad social asegurada, ¿no? Digamos, entre los años 50 y 59, un país como Rumania crece a tasa del 7% anual, sobrepasando, por ejemplo, el crecimiento de Francia, el 5%. Entonces, esta guerra cultural, uno de los lugares donde podemos ver más tangible su realización es en Latinoamérica. ¿Cómo lo podemos ver? Bien, Estados Unidos desarrolla una política que no es solo interna, sino que se desplaza a través de sus tentáculos al resto del mundo dependiente, que es el macartismo. ¿Alguien sabe de qué hablamos cuando hablamos de macartismo? ¿No? Sí, toma su nombre de ¿no? Bueno, el macartismo... ¿Cómo? Es una persecución que tiene un carácter legal porque se sancionan toda una serie de leyes en el Senado de Estados Unidos, que después esas leyes se desplazan a otros lugares. Por ejemplo, leyes que serían antisubversivas, leyes de control de prensa, leyes de control de comunicaciones internacionales. Tiene un sustento legal, pero por macartismo
latinizado de esta manera, macartismo, es una posición política abonada en torno a lo que se llama el famoso terror rojo, ¿no? Esto del terror rojo de no recaer en las experiencias comunistas que se estaban desarrollando con distintas vías, no solo en la Unión Soviética, sino que se abre toda una experiencia en China, en Vietnam, en Corea del Norte. Y a partir de 1959 podemos cuestionarnos si se abre una experiencia socialista o no. Ya sabemos la posición que tiene Alejandro al respecto en Cuba. Entonces, Cuba aparece como un parteaguas y es parte de todo este proceso que acá podemos enumerar. Quiero dar ejemplos al respecto. Bueno, Rodolfo Walsh, ¿lo conocen? Cecilia Lupo, ¿saben quiénes son? Son personajes que en la década del 50 están vinculados al peronismo de derecha, si no me equivoco. Son personajes vinculados al nacionalismo que, tras una estadía de formación en Cuba, van a ser algunos de los principales representantes de los movimientos de liberación nacional en la década del 60 en Argentina, década del 60 y década del 70. Por una cuestión muy importante, que si no me equivoco se mencionó acá, y es que el nacionalismo latinoamericano es distinto del nacionalismo europeo. ¿Qué entendemos por nacionalismo? Ahora, claro. Y es una doctrina o una concepción que plantea la supremacía de una nación, de un conjunto, de un país respecto a los demás. Bien, hay una construcción de un otro. Los nacionalismos clásicos en Europa básicamente son una superestructura tendiente a homogeneizar a una población distinta, un poquito vinculado al proceso de construcción de estados nacionales, donde se genera toda una épica. La historia tiene una función social muy importante en esto, en la generación de héroes, relatos históricos, discursos, etc. Pero en Latinoamérica el nacionalismo, si bien hay un primer nacionalismo que podríamos decir se le parece al nacionalismo europeo, digamos el nacionalismo de la década del 20 acá en Argentina, en torno a Legión de Mayo. Legión de Mayo son grupos paramilitares que se ocupan de la represión de movimientos obreros, la Patagonia Rebelde. Lo que vamos a ver es que hay una tendencia que se agudiza en torno al proceso cubano de que los nacionalismos con ese en Latinoamérica tomen dos elementos nuevos, que son el anti-imperialismo, y si la lógica del nacionalismo tradicional es una lógica de exclusión, porque yo construyo un otro recortando lo que es propio de lo que es ajeno. En cambio, los nacionalismos latinoamericanos lo ven en clave de inclusión. Porque si el nacionalismo es funcional, por ejemplo, a la represión de las clases bajas, en cambio en Latinoamérica lo que se intenta a partir de la década de 50, 60 en adelante es un nacionalismo total, ¿sí? Digamos, un nacionalismo que incorpora otros debates, si se quiere, el debate de la clase, al discurso del nacionalismo. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos por los movimientos de liberación nacional. Una resignificación de la ideología, de las ideologías nacionalistas, para llevar a cabo distintos programas en torno a esto de la liberación nacional, con distintos ejes: la soberanía, la industria, la justicia social, o lo que sea. Entonces, a mí me interesaba ver a Cuba en este panorama. Esto que decíamos, por ejemplo, Rodolfo Walsh va a Cuba perteneciendo, digamos, más bien a un nacionalismo de derecha y vuelve siendo el Rodolfo Walsh que nosotros conocemos, el de la carta abierta a la dictadura militar. Es un Rodolfo Walsh totalmente distinto. Y en esta historia, si se quiere, que tiene que ver más con las mentalidades, Cuba aparece, esto lo decía Alejandro, digamos, como enmarcada en dos posibilidades. O es un faro de lo que hay que hacer, y no solamente un faro, porque
En Cuba se van a formar cuadros políticos, Cuba se va a ocupar de enviar cuadros militares, asistencia médica y asistencia humanitaria a, sobre todo, los países de Centroamérica, pero también a otros. En el caso de la independencia de Angola en la década del 70, me parece que es ilustrativo al respecto. El caso de la visita de Fidel Castro a Nelson Mandela en la década del 90, también me parece ilustrativo al respecto. Y por otro lado, Cuba representa en el discurso de la guerra cultural, dentro de la Guerra Fría, el terror. A mí me gusta decirle el nuevo Haití. Si recuerdan, estuvieron viendo solamente en los teóricos, Haití es en el siglo XIX lo que no tiene que suceder en torno a las independencias. Entonces, las distintas facciones políticas de los países latinoamericanos toman al caso cubano como lo que no tiene que suceder. Que un poquito, y voy a abrir una discusión polémica, pero es lo que está sucediendo en torno a Venezuela ahora. Digamos, esto de vamos camino a ser Venezuela, no hay que ser como Venezuela, en Venezuela todo lo que sucede está mal, y etcétera, etcétera. Bien, ¿algún comentario al respecto? ¿Qué les parece? ¿Es el tema del temor? ¿Puede ser que tomaban como bandera racial el miedo de eso? Yo diría que en el siglo XIX el terror en torno a Haití es racial, porque lo que sucede en Haití es una sublevación de los esclavos, que tiene que ver con que en la Revolución Francesa se hace la Declaración de Derechos del Hombre, pero los mismos franceses después mantienen esclavos en las colonias y mantienen el mismo esquema económico. Entonces, la sublevación de los esclavos, que termina recién en 1804 con, perdón la pronunciación, Toussaint de Louverture, el general negro, encarna todo un terror que tiene que ver con lo racial, y por eso pues Haití no se incorpora ni a la Organización de Estados Americanos, se lo excluye sistemáticamente de todas las instancias interestatales que existen. Y un poquito también la lógica que se le va a aplicar a Cuba, pero en el caso cubano creo que tiene que ver más con un terror de clase. ¿Okay? Tiene un tinte nacional, porque los comunistas en todos lados se los cataloga de apátridas, pero tiene que ver más con un terror de clase. ¿Algún otro comentario? ¿Algo para aportar? Sí. No, yo quería agregar que en lo que es el macartismo es muy interesante, si quieren buscar en Google cosas por el estilo, lo que es la propaganda política sobre el terror rojo y todo lo que es audiovisual también, porque la industria del cine se vio muy afectada en ese momento, porque también se empezó a hacer una especie de películas que mostraban a lo externo, a lo que venía de afuera como algo malo, como algo terrible, entonces también batalla cultural en ese sentido sobre el tema. Sí, sí, totalmente. Sí. No, en el nacionalismo, ¿no? Que sale en este momento como algo antiimperialista, ¿no? Que va a unir, bueno, hoy en día, o sea, algo en el medio pasó que ya no es así el nacionalismo, ¿no? Ahora el nacionalismo es, bueno, del país, pero en contra de los propios vecinos latinoamericanos, ¿no? Yo diría que nunca hay un nacionalismo homogéneo, ¿no? Claro. Hay muchos nacionalismos. Entonces, estoy de acuerdo en cierta medida con lo que decís, porque, por ejemplo, Bolsonaro es totalmente nacionalista. Ahora, el programa que está llevando a cabo a nivel económico es de amplia exclusión de ciudadanos que son nacionales también. ¿De quién es la nación? ¿De quién es el nacionalismo? Sí. ¿Y ustedes qué piensan? En torno a lo que decía ella, digamos. Y que hay un fuerte solapamiento con el concepto de xenofobia. Sí, digamos, hoy día yo creo que sí, que digamos, el nacionalismo se construye un poquito en torno a la xenofobia. Si vos le haces una encuesta de percepción a cualquier persona, cualquier ciudadano corriente, de cuántos bolivianos viven en la Argentina, te van a decir que son el 30% y nunca llegaron al 2% de población total. Entonces eso es una construcción. Brasil también tiene un factor importante, que la cantidad de población que tiene, como pienso ahora, la cantidad de población que tiene, los procesos históricos que ha vivido, no tiene un sentimiento nacional tan homogeneizado, y eso me parece que exclusivamente le facilita a la derecha, en este caso que es una derecha nacionalista, hacer exclusión de determinadas personas atravesadas por cuestiones de raza, por cuestiones de clase, en un discurso en el que establezca determinados brasileros como brasileros y algunos que, bueno, nacieron en Brasil pero claramente no son parte de la nación y que por eso no tenemos por qué cuidar su vida e incluso directamente atacarla, porque si queremos que en Argentina el accionar de la policía, el accionar represivo es manifiesto y exagerado y impresionantemente terrorífico, en Brasil lo es todavía más. Sí, sí, totalmente. Y por eso siempre difiere Cuba de la construcción del discurso de otros países. Perdón, yo no estoy de acuerdo con ninguno de ustedes.
Porque, disculpen, ¿no? Pero están haciendo dos construcciones distintas, porque ustedes están hablando, la construcción del nacionalismo es una construcción política y moderna. Tanto Bolsonaro como los ejemplos que ustedes están dando no es una construcción política el sujeto a discutir, es una discusión prepolítica, donde tiene mucho más valor lo religioso que lo nacional. Entonces no están discutiendo como en dos frecuencias distintas. El nacionalismo es una discusión política, de la modernidad capitalista política. Las nuevas hegemonías no se construyen. Ni Bolsonaro, ni todos estos ejemplos que ustedes ponen como un discurso nacionalista de derecha, es una discusión prepolítica. Igual estábamos distinguiendo entre lo cual no es nacionalismo, porque el nacionalismo es una construcción de la modernidad política. Igual, Alejandro, estábamos distinguiendo entre dos periodos, ¿no? Estábamos diciendo, después de Cuba, a través del siglo XX se articula. Alejandro, estábamos diciendo, después del proceso cubano, en el siglo XX latinoamericano, se articula un nuevo discurso en torno a lo que podríamos decir que es el nacionalismo. No, también, pero lo que pasa es que y acá me preguntó la compañera, ¿qué pasó en el medio que hoy día los discursos nacionalistas ya no están vinculados a esto del antiimperialismo? No, yo creo que siempre el discurso nacionalista latinoamericano está relacionado con el antiimperialismo. Bien, entonces, ¿dónde catalogamos? Pero porque vos no estás catalogando a, por ejemplo, Bolsonaro con un discurso nacionalista. Lo que yo te quería preguntar, no es nacionalista. Una pregunta. ¿Qué significa prepolítico para cómo lo premoderno, donde no hay valores de la modernidad de la Revolución Francesa, donde vos construís una hegemonía a través de la religión, es prepolítico, es una teocracia, no es político. Cuando vos me pones a Dios en la discusión política, ya dejó de ser política. Sí. Es un acto de fe y es prepolítico. En realidad, es de la tiene una dimensión política, igual lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en Estados Unidos la construcción del nacionalismo siempre fue en torno al WASP, digamos, esto de no, la construcción del nacionalismo norteamericano también es prepolítica, porque es a través de la religión. Para mí, perdón, difiero, pero para mí tiene una dimensión política. La construcción religiosa de todos los tiempos, que si tiene que ver con la regulación de la cosa pública o con las relaciones de poder, es política. Pero no porque vos ahí estás subsumiendo todo el conflicto. Por algo es muy difícil que en Estados Unidos se rompa el bipartidismo, tenga representaciones de las clases subalternas como expresión política. Sí, porque lo que se discute es en términos de hegemonía prepolítica, porque se quebró con eso. ¿Cómo? Pero la construcción discursiva en la hegemonía es prepolítica. La construcción discursiva es prepolítica. Y la hegemonía es prepolítica. Ahora son espacios políticos y tienen consecuencias ¿Y políticas. se lo creen? Pues, miren, hay una cuestión, esto es una cuestión de llévenlo a cualquier experiencia para que entiendan lo que nosotros les queremos decir. Si ustedes les preguntan, llámense a los brasileños, ¿por qué les fue bien o por qué 50 millones o 60 millones de gente salió de la pobreza en la experiencia del PT? ¿Qué es lo que van a decir? Que es gracias a su esfuerzo, no a las políticas de Estado. Gracias a su esfuerzo y gracias a Dios. Pero acá entonces también vivimos en prepolítica. Absolutamente como se construye el discurso. Pero por eso estamos hablando de una hegemonía prepolítica que tiene conceptos y categorías prepolíticas a una discusión política. Por eso el nacionalismo sigue siendo lo mismo. Incluso la Constitución y en contra de la religión. Si vos lees la primera frase de la Constitución, dice en base a... Todavía el presidente tiene que ser católico, digamos. ¿Qué? Todavía el día de hoy el presidente tiene que ser católico. Sí, pero más allá de eso, si no, no tienen, o sea, las sectas y los pastores electrónicos no tendrían tanta preponderancia en a quién le dan los votos o a quién no. Entonces, ustedes están cambiando las categorías. El nacionalismo latinoamericano es antiimperialista, sacando el nacionalismo católico. Si no, es inentendible que experiencias que ustedes llaman nacionalistas le entreguen a el libre mercado la economía como hace Bolsonaro. Digo, vos no me vas a dejar mentir. Hay una experiencia que cuenta que es Jauretche
en la década del 30, cuando van a hacer el golpe de Irigoyen, lo juntan los nacionalistas, todos, y Jauretche dice, bueno, eran jóvenes impulsivos que no entendían la realidad latinoamericana. En el 50 lo vuelven a llamar, 55, para hacer el golpe, y dice, ya son gente madura que siguen sin entender la realidad latinoamericana. Bueno, pero en el 66, cuando León Pereira dice, ya son unos viejos pelotudos que nunca van a entender la realidad latinoamericana. Es que por ahí me parece... Sí, lo dijo Jauretche. Dijo Jauretche, lo digo, por ahí estamos de acuerdo en algunas cosas, pero digo, entonces lo que estaríamos en desacuerdo es en catalogar a Bolsonaro como un nacionalista. Nacionalista no es. Bien, ¿y qué es? Es un tipo que construye desde la derecha un discurso a través de un esquema prepolítico de ver esa hegemonía, donde el enemigo interno pasa a ser uno de los factores determinantes, donde el orden y progreso es esa vieja frase y matriz que tiene la clase dominante brasileña, vuelve a aflorar como nunca. Lo que yo quería decir. Por eso. Falta que vaya a Gaza y ya está. Ya está, sí, ya hizo todo. Hizo todo, reconoce a Jerusalén como capital del Estado judío. Hace todo lo que un nacionalista lo haría. Lo que yo quería decir cuando hice mi intervención es la creación de un otro o de una otredad hacia el interior. O sea, me parece que yo me debo estar manejando con, digamos, conceptos más coloquiales de lo que lo estabas haciendo vos. Entonces, coincido que estamos hablando de dos códigos diferentes. No sé si en la bibliografía de hoy hay algo para leer de esto, pero quisiera leer. ¿Sobre qué? ¿El nacionalismo? Sobre esta cuestión, sí, prepolítica y nacionalismo. Y tenés para leer Bolívar Echeverría. Bueno. 15 tesis sobre el capitalismo. Yo tengo una duda, entonces la diferencia entre nacionalismo latinoamericano y nacionalismo europeo puede ser que el latinoamericano tiene dos ejes principales, antiimperialista inclusivo, y el nacionalismo europeo se puede entender como un movimiento político exclusivo que buscaba la unión de toda Europa, no solo Estados. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pero no son, todos los nacionalistas no son fascistas. El nacionalismo tiene otra implicancia. Pero entender las conexiones, hay que ver las conexiones para ver cómo estos tipos es muy amplio. Bueno, pero también ahí vos tenés otra discusión que no podés poner al catolicismo una u otra en el mismo plano de igualdad como es la derecha católica europea, lo que es el catolicismo totalmente latinoamericano, porque de hecho la teología de la liberación y este intento de fusionar marxismo, antiimperialismo con catolicismo pasa en América Latina, no pasa en otro lado. Es algo típico de la formación latinoamericana y es en el único lugar donde los sacerdotes siguen siendo sacerdotes, siguen siendo. Los hermanos Cardenal son grandes activistas de la revolución sandinista y también han sido ministros. El castigo que tiene Ernesto Cardenal es el voto de silencio que le pone el Juan Pablo II. Es un papa fascista. Digo, ahí está la discusión. Y a los creadores de la teología de la liberación, a los brasileños, tuvieron votos de silencio durante muchísimos años, no podían hablar. Hay un trabajo que ustedes si quieren leer, que es muy interesante, que hace Michel Lowe, que es un sociólogo brasileño, que habla de que la gran diferencia del marxismo europeo, pensando en el marxismo oriental europeo y el marxismo latinoamericano, que viene de uno de la secularización del judaísmo, el marxismo europeo oriental, que es la base de la Revolución Rusa, y el marxismo latinoamericano, esta idea tiene que ver con la secularización del catolicismo en América Latina y cómo algunos factores del catolicismo van a transformarse radicalmente dentro de estos movimientos. De hecho, digo, si uno toma la historia de la Compañía de Jesús, en Europa es una y en América Latina es otra. La única compañía que perdura a lo largo de toda la revolución es la Compañía de Jesús en Cuba. Y no es casual que los hermanos Castro sean jesuitas, hayan estudiado en la Compañía de Jesús, Fidel y Raúl. No, pero aparte Fidel. Por eso, y es donde la primera organización religiosa que vuelve a abrir todo esto
con el nuevo Papa Francisco tiene que ver con la Compañía de Jesús, porque es un jesuita. Y en la Compañía de Jesús y el Papa actual, el que le da respiro a la Revolución Bolivariana en el 2014-2015, porque el general, que es el cargo máximo que tienen los dentro de la estructura de la compañía, es venezolano y estuvo con Chávez desde el 90 en adelante. Cierro con una cosa, van a YouTube, ponen Ricardo Massetti, Radio Rebelde. Massetti, que muere en Salta, no sé si En Salta, en el 62, todavía no se encontró el cuerpo de él. Escuchen la descripción cuando lo conoce por primera vez a Castro, que el tipo hace. El tipo lleva su cámara fotográfica porque es fotoperiodista. Y además tiene como casi 250 horas. Entonces el tipo lo pone a grabar y el tipo está explicando lo que dice Alejandro y va diferenciando las cuestiones con respecto al imperialismo, al nacionalismo, la diferencia que podría tener con la Unión Soviética. Es muy claro el tipo, muy claro y muy transparente, no está vendiendo humo, pero lo está diciendo en el 58. Yo usaría esa fuente. Es una fuente excelente, auditiva, no audiovisual, porque tenemos las fotos de él, tenemos 1000 y pico de fotos. Y otro libro para entender el nacionalismo latinoamericano es de Ricardo Soler, ¿cómo se llama? Estado de Naciones. Un libro muy viejo de un historiador panameño, Ricardo Soler, que habla del nacionalismo latinoamericano. El primero. De contornos, pero arranca desde el proto-nacionalismo mexicano que hizo después Thomas Benedict Anderson cuando se produce la expulsión de los jesuitas. Ahí sería el primer proto-nacionalismo de identidad latinoamericana, que es progresista. Digo, la Compañía de Jesús, cuando se expulsa de América, es lo más progresista que existe dentro de las estructuras del Imperio Español. Digo, por eso no hay que confundir los nacionalismos a los dos lados del Atlántico. Estamos hablando, ese es un libro viejo, pero muy importante, y sobre todo escrito por un panameño que sufre Nación y Estado de Ricardo Soler. Si no lo tienen, lo traemos. Un libro chiquito, es muy sabio, define todos los contornos operativos que después vos vas a ver que va a escuchar este discurso que va armando este hombre, lo va a escuchar en muchos revolucionarios. Bien, yo quería cerrar con dos cosas. Sí. ¿Okay? Yo te estoy peleando. Sí, ya sé. Mi naturaleza. Pero ya estamos a esto. Bueno, por un lado esta idea de que Cuba, que en esto creo que estás de acuerdo, es un parteaguas en la historia del siglo XX latinoamericano, sirve para resignificar un montón de categorías antiguas. Una de ellas es la de nacionalismo, si se quiere, y también nos ayuda a entender un poquito el proceso de radicalización política que se da en Latinoamérica en esto que se llama vulgarmente, que a mí no me gusta, el segundo positivismo. Decía que el progreso estaba a la vuelta de la esquina. Y no solamente, para volver sobre la idea, desde lo simbólico del lugar en el que es un faro, sino también en la formación de poderes políticos y en este feedback que existe con los distintos partidos latinoamericanos, que mucha gente se va a formar a Cuba. Eso por un lado. Por otro lado, yo quería cerrar esto de Cuba, que es un debate tan actual, un poquito charlando de Cuba en la actualidad. Me parece importante. No sé si sabían, por ejemplo, que Cuba está encarando un proceso de reforma constitucional. Comenzó con un plebiscito el año pasado donde se le consultó a todos los ciudadanos cubanos, residentes y no residentes, es decir, a los exiliados también. El esquema que tenían pensado era: la base de la Constitución es similar a la Constitución china. Interesante porque es el socialismo, si se quiere, que dirige la batuta desde la caída de la Unión Soviética. Un poquito para la idea de esta Constitución era seguir este camino de supervivencia, que es, creo que con lo que empezó Alejandro, de por qué Cuba sigue siendo Cuba, por qué Cuba resiste, digamos, después de la crisis de los misiles, después de todos los intentos durante la Guerra Fría de asesinar a Fidel Castro,
y después de la caída de la Unión Soviética, que sí representa un problema económico porque era el principal comprador de azúcar de la isla durante mucho tiempo. No, ¿por qué Cuba sigue resistiendo? Cuba al día de hoy sigue siendo esa experiencia positiva o negativa en la que mucha gente se referencia. Digamos, es un clásico, no sé si son de pelearse por Facebook, pero lo primero que te dice un señor de 60 años es andate a vivir a Cuba. Digamos, si vos le estás discutiendo cualquier derecho básico, no importa la calidad del debate. No, es lo primero que te dice. Entonces, ¿sabían de este proceso que se está de ahora de Cuba, digamos, de la Constitución? Porque, ¿cuál es una de las primeras cosas con las que te corren, o con las que corren a Cuba, mejor dicho, cuando se encara un debate? Que no hay libertad política. Es una dictadura. ¿Qué es una dictadura? Eso es mentira. Bien, que reemplazaron a un dictador. Eso es mentira. Es mentira porque democracia directa. Tienen un esquema de democracia directa donde, digamos, incluso los delegados, al ser barriales, ¿qué pasa? El delegado que después va a charlar a las otras instancias es tu vecino. Entonces eso también garantiza una cuota de representatividad más que importante, ¿no? Y la reforma de ahora quería mantener los aspectos positivos e integrar algunas de las innovaciones que la experiencia china logró a través del tiempo, y sobre todo esto de mantener a Cuba siendo Cuba. La revolución, para cerrar, es primero cubana y después pónganle absolutamente los adjetivos que quieran, siempre y cuando esté justificado en el registro material que nos deja Cuba. ¿Alguien tiene un comentario para hacer? ¿Una pregunta? Sí, no entiendo lo que dice Faro, lo de no sé qué, lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Es una flechita. Lo único que yo te aclararía o diría, para redondear un poco tu idea, no es un parteaguas dentro de la historia de América Latina. Es un parteaguas también dentro de la reacción que tiene Estados Unidos y Europa durante la Guerra Fría. Sí, Cuba vuelve a dar una inyección de optimismo. Todo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa sobre todo y en Estados Unidos, está cargado con un sentimiento de pesimismo absoluto en el quiebre generacional. La construcción que hace Cuba, y por eso después sale el mayo francés, sale todo lo demás, es una ruptura hacia una posibilidad de que las cosas no pueden mejorar desde otro lugar. O sea, en la América Latina, y esto también tiene que ver con los nacionalismos. El nacionalismo latinoamericano, o esta idea de unidad latinoamericana, se basa en el optimismo de algo que lo que está por venir puede ser mucho mejor que lo que pasó. Porque todos los nacionalistas latinoamericanos, si quieren podemos empezar por Rodó, dice que Europa está agotada y ya dio todo lo que tenía que dar. Mariátegui dice lo mismo todo. En cambio dice, el futuro está en América Latina. En la construcción político-ideológica, no estamos hablando, y cultural, no estamos hablando en términos económicos. ¿Por qué? Porque vivimos 500 años de frustración, saqueo, dominación. Y si resistimos, quiere decir que nosotros tenemos mucho que ofrecer al pesimismo que tiene la sociedad europea o norteamericana, que está agotada. Porque para muchos de ellos no es solo la sociedad, es europea noratlántica o europea norteamericana, digo, porque se ve en una misma unidad política. Entonces, la revolución cubana también es un parteaguas pensando en que un futuro mejor es posible, saliendo de la lógica de la modernidad capitalista, que eso es otra ley. Les recomiendo que sigan el proceso de reforma constitucional. Han salido cosas muy interesantes de ahí, sobre todo por la participación de los exiliados, de aquellos que escapan, de donde quieran ponerle, digamos, en torno a cómo vivir su ciudadanía cubana. Así que, nada. Lo primero que salió es que no cambió. Sí. Y el perfil de la revolución sigue siendo martiana y antiimperialista, y no cambia el nombre. Algo que los gusanos de Miami querían imponer. Digo, le digo gusano porque en el lenguaje político sí, a los exiliados la gusanera es Miami. Están todos gusanos. Una cosa, por favor, parroquia. Voy a poner en el link de la clase el link de Facebook, porque hay algunos que me dicen que no es
es un instrumento que es sumamente operativo para ustedes, no para nosotros. ¿Está claro? Porque ustedes ahí pueden plantear las cosas directamente. Úsenlo. Durante 4 años, digamos, un éxito. También les pido por favor, cuando escribas, no llames el sábado a las 12 de la noche cuando tenés que hacer parcial para preguntar algo. Ahí lo estoy diciendo de manera muy coloquial. Llamar en un horario porque después se enojan porque te llaman a la 1 de la mañana. Ya sé que ustedes están estudiando a la 1 de la mañana porque muchos de ustedes laburan, pero por lo menos adelantar la pregunta del viernes. Che, Carlos, te voy a preguntar esto y nosotros podemos responder. Y hay muchas demandas que ustedes pueden plantear ahí y que están obligados a responder. Y por ahí en el aula virtual hoy bajo el link, creo que sale mañana esto, bajo el link, ustedes se meten en el grupo y ahí ellos empiezan a cargar. Empiezan a cargar y a responder cuestiones de necesidad que ustedes tienen. Mira, para apoyar, yo atiendo preguntas hasta los viernes a las 4 de la tarde. Sí se les ocurra.